Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video vamos a ver la olvidada versión de PC, así que y sin nada más que decir, comencemos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hay mucho contenido exclusivo de la versión de PC, a decir verdad. Sin embargo, ¿qué tal si empezamos por un aspecto importante de esta versión? Así es, empecemos con las unidades exclusivas de esta versión, porque sí, hay varias que tenemos que ver, no vamos a estar viendo si son buenas o no, simplemente haremos un poco de conciencia sobre la unidad para no estar a ciegas de cada una, vayamos a ello. Tras derrotar Japón, nos daban una unidad especial, Boom Boom prototipo, el gato especial quien puede ser tranquilamente la referencia para la creación de Mecha Boom sin problemas. Esta misma se destaca por su 100% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal. Realmente no destacaba por nada más que no sea eso, aunque eso sí, en cuanto a diseño se ve genial, principalmente en su True Form, porque sí, esta unidad cuenta con forma verdadera. También contamos con 4 unidades que fueron exclusivas de alguna colaboración que se hizo con esta versión del juego, es interesante, pero bastante olvidada teniendo en cuenta que no aparecieron para la versión original. Ahora es cuando llegamos a los Ubers de cada gacha, para ser más específicos, cada gacha existente hasta la fecha contaba con su Uber VIP, técnicamente, el Uber exclusivo de cada banner, ¿qué tal si los vemos rápidamente? Para el gacha de los Necolugas nos encontramos con Mimiluga, una unidad que se destaca por tener un 30% de probabilidad de hacer desgaste, slow, congelamiento, knockback y golpes críticos. Él es Mimiluga, que a decir verdad no lo veo tan mal, pero puede fallar los objetivos fácilmente y de paso, un tiempo de ataque demasiado largo a mi gusto. Aunque me encantaría que vuelva en algún momento sin un remake, sino que el original con nombre y todo, porque su diseño supera por mucho a los últimos Necolugas que salieron, al menos para mí, Mimiluga es God. Ahora nos iremos a por el gacha de los todopoderosos y veremos a su Uber exclusivo de esta versión. Como no, si hablamos de Odin, el Uber VIP de esta familia, quien se destaca por su 100% de probabilidad de hacer knockback a todos los enemigos con rasgos y además ser inmune al knockback y la resistencia a estos enemigos. Es un Uber con un gran diseño, para ser sincero, es increíble, pero en términos de habilidades, pues no diría que es malo pero tampoco es una bestia, pero puede ser un muy buen tanque contra estos enemigos gracias a la resistencia. Aunque tiene una gran facilidad de perder a sus objetivos debido a su larga animación de ataque. Aunque es increíble en diseño y de eso no hay duda. Bueno, como la mayoría de su familia diría yo. Ahora iremos al gacha de los Ultra Souls, en donde su Uber exclusivo es Izumbo-Uchi. Sí, ya sé, hay una unidad con casi el mismo nombre que él, que actualmente es el Ultra Soul más reciente hasta la fecha, hablamos de Izumbo-Uchi, la diferencia en su nombre es mínima, pero podríamos decir que le hicieron un remake a este exclusivo. Este mismo se destacaba por su 100% de probabilidad de desgastar y hacer knockback a los enemigos ángeles, junto a la inmunidad a las oleadas. Su diseño está chistoso y más curioso a decir verdad, principalmente por su animación de ataque, aunque su versión actualizada sigue siendo muy interesante a decir verdad, aunque su tiempo de ataque sigue siendo una molestia total. Bueno, aunque ya está en el juego, uno que mantenga sus características sería interesante, ¿verdad? Ahora estamos en el gacha de las Galaxy Girls, donde su Uber exclusivo es Uise Empress Novel. Ella es la unidad Uber exclusiva de este gacha, quien se destaca por tener un 100% de probabilidad de hacer knockback y congelamiento a enemigos ángeles, además de dar el doble de dinero tras derrotar a un enemigo. Realmente no se ve tan mal, puede ser útil contra algunos enemigos ángeles más específicos con los que pueda sobresalir bastante, por ejemplo contra Sleipnir, por su rango de ataque. Y en cuanto a su diseño, pues me parece bastante feo a decir verdad. No me termina de convencer en absoluto, pero me gustaría que vuelva con un rediseño, pero me gustaría que vuelva para la versión de teléfono. El gacha de los dragones emperadores también cuenta con su Uber exclusivo, hablamos de Nuclear Dragon King Darius, quien se destaca por tener la resistencia a enemigos aliens y el 50% de probabilidad de hacer knockback a enemigos aliens, además, es inmune a las oleadas. No se ve que sea la mejor pero tampoco es mediocre, diría que es más o menos, aunque esa inmunidad a las oleadas le da una gran ventaja a decir verdad. En cuanto a su diseño es espectacular, realmente me encanta su diseño, únicamente que su animación la veo algo rara o poco fluida a decir verdad, si la comparamos con sus compañeros, no sé, no me termina de gustar esa animación, pero por el resto se ve genial, aunque su animación de ataque está muy bien.
Para el gacha de los Bajiras Son encontramos con Honda Tadakatsu, quien es el Uber exclusivo de este gacha, quien cuenta con la inmunidad al knockback, resistencia a enemigos negros, y además, el base Destroyer. Él es la segunda unidad en obtener esta habilidad, al menos en esta versión olvidada. En cuanto a la unidad, pues no podemos decir mucho, él es una opción medio, diría un 50 y 50, aunque no lo probé así que no puedo decir mucho, pero eso sí, y al igual que el anterior, su diseño es increíble como la mayoría de esta clase. La Uber exclusiva del banner de los Dark Heroes, esta Ibmon Zero Queen se destaca por tener un 50% de probabilidad de hacer knockback a enemigos aliens y la inmunidad a las oleadas en su primera forma, cosa que está bastante bien, aunque se limita a un 50% con un tiempo de ataque bastante largo a mi gusto. Mientras que en su segunda forma ella cuenta con un 100% de probabilidad de hacer slow a los enemigos aliens y además puede crear oleadas de nivel 3 con un 50% de probabilidad de activación. Realmente se destaca mejor en su segunda forma, pero ambas pueden funcionar muy bien. Su diseño es extraño y eso no lo voy a negar, pero y después de todo, esto es Battle Cats y acá todo es raro, así que queda como anillo al dedo, aunque lo siento muy raro, al menos para mí. En el gacha de los dinamites nos encontramos con Cadmite, quien se destaca por su daño masivo y resistencia a enemigos voladores y zombies, además del zombie killer. También, con la inmunidad al congelamiento y slow. Como unidad es algo que puede destacar gracias a su rango de ataque, que realmente no es el mejor pero puede luchar contra la gran mayoría de enemigos zombies y voladores exitosamente. Y su diseño es normal diría, realmente viene del banner más random, así que no le busques lógica, pero no estaría mal si vuelve, aunque el hecho de que sea una ninja disfrazada lo hace interesante. Y para el gacha de los Iron Legions, estamos con Entangled Wooden Horse Javelins, quien cuenta con el 100% de probabilidad de hacer slow y knockback a enemigos zombies y metálicos, además de la resistencia a estos enemigos, y solo ataca a esos enemigos. No se ve nada mal, me gustaría verlo en el gacha actual y ver que también puede destacar, y como cualquier Iron Legion su diseño es increíble como de costumbre. También contamos con un Uber exclusivo para el primer aniversario de esta versión, hablamos de Natsumikan, destacada por su resistencia a enemigos con rasgo y el 100% de probabilidad de desgastarlos, además de la inmunidad a las oleadas. Realmente no me puede imaginar si sería una buena unidad en la actualidad, pero podemos decir que serviría relamente, aunque algo opacada, con un buen rango de ataque de 480, bastante bueno, pero un tiempo de ataque relativamente largo. Sin embargo, ella también contaba con un long distance de menos 40 a 3000 de rango efectivo, una locura, pero no parece que sea la gran cosa. Durante este aniversario también contamos con Atsuyume Mikan, quien es la versión del Uberfest. Inmunidad a las oleadas y un 50% de probabilidad de hacer críticos, bastante interesante a decir de verdad, pero un tiempo de ataque muy largo, pero un rango muy efectivo, el Uber VIP del Uberfest, ¿quién lo diría, cierto? Se parece un poco a Miko Mitama, principalmente en segunda forma. Y por último, también teníamos un Uber exclusivo para el gacha de los Airboosters. Hablamos de Karasu Tengu Tenten, quien se destaca por su resistencia y daño masivo a enemigos voladores, además de ese 50% de probabilidad de congelar a estos enemigos durante 3 segundos. Como unidad se ve muy buena, parece tener un gran potencial, aunque en la versión de teléfono fue reemplazada por Rei. Aunque el hecho de que pueda llegar al gacha de los Airbooster como el segundo Uber exclusivo junto a Rei no es una locura en pensar, aunque probablemente sea con un rediseño. Esta versión de PC también contaba con varias cosas interesantes de las cuales ver. Primero que nada, esta versión contaba con el modo versus, donde te enfrentarías contra otras personas y ver quién era el mejor. Para este modo existían recompensas que podrías obtener cuando habían eventos activos de este modo de juego versus. Podrías obtener las decoraciones, realmente no encontré casi nada de información sobre esto, pero puedo decir con certeza que eran para decorar la card base del menú. Estas decoraciones las podías encontrar en misiones, tras sacar una batalla, eventos del versus, entre otros. E incluso podías obtener gatitos si ayudabas a otros jugadores. Existían los códigos de series, que prácticamente los podías canjear en el juego y te daban recompensas como cat tickets, cat food, rare tickets, etc. Además, los Ubers tenían atributos de piedra, papel o tijera, que realmente supongo que te daban cierta ventaja, porque eran usados para el modo versus. También existieron varios eventos interesantes, como lo pudieron ser algunos de estos que estaban
estás viendo ahora mismo, eventos interesantes a decir de verdad, algunos eventos con gacha daban a los Ubers VIP. Sin embargo, hay otro par de aspectos interesantes que me gustaría mencionar en este video. Primero que nada, en cada batalla habían estos 4 botones de por aquí. El primero funcionaba igual que el ítem de aumento de velocidad, por lo que es normal que este ítem de velocidad no existiera en esta versión del juego. El segundo y el tercero sirven para alejar o acercar la cámara del juego, mientras que el último es para grabar la pantalla, opción que también existía en la versión de móvil, pero que fue eliminada. Gamatoto no existía en esta versión de PC, por lo que no habían otras cat bases sin contar la original, lo cual es raro si me lo preguntas. El almacén se veía de esta forma relativamente fea a decir de verdad, bastante junto todo, lo cual no queda para nada bien. También, para hacer una cat fruit necesitas de 5 CE cat fruits de un color específico, pero en esta versión necesitarás de 10 como máximo. En esta versión la doble línea de unidades era obligatoria, además, podías cambiar la dirección de la cámara, para que se entienda mejor, podías hacer esto que estás viendo ahora mismo. Esta era la forma de filtrar unidades. Existían varios fondos o backgrounds exclusivos de esta versión, varios de estos muy bonitos y el hecho de que no hayan vuelto es algo triste a decir de verdad, porque podrían encajar muy bien, quizás en las Zero Legends. Se podían dejar espacios vacíos sin ninguna unidad que lo contenga. Había una forma de subir y bajar el volumen y los efectos del juego, algo más o menos parecido al que tenemos actualmente. La CAD se ve de esta forma, además, existe un botón para hacer que la unidad ataque, no como en nuestra versión donde se espera cierto tiempo para realizar un ataque. Había un sistema de mejorar a tus unidades, realmente no tengo nada de información sobre esto, pero se utilizaban ítems específicos para realizar tal acción, subir de nivel con estos ítems, se podía reducir el ataque recibido, aumentan la velocidad de movimiento, reducción de coste, etc. Podríamos decir que su reemplazo fueron los talentos, ya que funcionan prácticamente igual, por lo que no hay tanta diferencia que digamos, reducción de coste, aumento de velocidad son algunos ejemplos. Para seleccionar un stage se veía de esta forma y a la hora de entrar a un stage aparecía esta pantalla de carga. Los zombies también llegaron en esta versión. Y por último, los milagros del Misirios podían ser usados sin problemas en el Big Bang de Cats of the Cosmo 1, que es hasta donde llegó. No tiene sentido debido a que Kagot se estaría perjudicando a él mismo, pero es gracioso ver que Kagot nos ayuda contra él mismo.